El municipio de Guayaquil dispuso la apertura de 20 ventanillas desde las 7 de la mañana a partir del día 2 de enero para facilitar el pago de los impuestos prediales urbanos y rurales, contribuciones especiales de mejoras y tasas. Para los adultos mayores tenemos atención preferencial. Vamos a tener una zona con carpa, con sillas, donde van a estar debidamente cómodos y van a poder pasar a ser atendidos si así lo requieren. Para comodidad de los ciudadanos se activaron múltiples opciones de pago electrónico, las cuales estarán habilitadas desde el mismo día 1 de enero. Recuerde que en la página web www.guayaquil.gov.es puede consultar los valores pendientes y también realizar la cancelación respectiva con tarjeta. En ese caso, el recibo estará listo 48 horas después. La atención está disponible no solamente aquí en las ventanillas, sino en toda la red bancaria del país. Y nosotros tenemos también máquinas que se llaman kioscos municipales, donde uno puede pagar directamente consultando en la pantalla su código catastral y obviamente pagando con tarjeta los valores establecidos para el impuesto predial, contribuciones especiales de mejora y también las tasas. Recuerde que para beneficiarse del 10% del pago del impuesto predial, debe cancelar durante la primera quincena del mes. El descuento baja un 1% cada quincena hasta llegar a su valor real en junio. Tenemos ya en el contacto con Radio City a una reconocida abogada y política guayaquileña. Nos referimos a Cristina Reyes, quien es además presidenta del Parlamento Andino. Abogada Reyes, buenos días, bienvenida a Así Amaneció. Muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Pues un saludo para todos en cabina, a las personas que nos están escuchando. Desde luego ya no es noticia para el mundo la crisis de inseguridad y los detonantes de las últimas horas en medio de esta crisis que ha vivido el Ecuador. Ahora se está buscando un poco desde el gobierno manos aliadas. Desde el Parlamento Andino, abogada Reyes, ¿qué tanto se puede hacer para dar un impulso a las acciones del presidente Daniel Noboa Sin en función de resolver este tema? Primero, entendamos la dimensión de este problema que debe convocar a la unidad nacional, a la irrestricta unidad nacional y más allá de cualquier diferencia, al apoyo a la acción del presidente, del decreto presidencial de la declaratoria de conflicto armado interno para poder dar a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas de orden público, todo el aporte, todo el apoyo que se requiera en cuanto a apoyo económico y militar. En ese sentido, como un organismo internacional de integración y conociendo que hay conflictos muy parecidos, las connotaciones han variado por el paso de los años, pero Colombia atravesó un conflicto armado de grandes dimensiones y en las que logró salir gracias a la contundencia y respuesta efectiva del Estado. Estamos listos para no solamente establecer un comité de expertos con recomendaciones, sino para apoyar todas las acciones de cooperación internacional con todos los esfuerzos diplomáticos que esto requiera, como ya han expresado países de la región, Chile, Argentina, China, incluso para dar todo el contingente económico, bélico, militar que necesita hoy el Estado ecuatoriano para hacerle frente a la declaratoria de guerra de estos grupos de delincuencia organizada con connotaciones terroristas. Abogada Reyes, ¿esa cooperación implica buscar financiamiento? Porque usted, como conocedora de la realidad nacional, sabe que el déficit fiscal nos tiene ahorcados. Bueno, estas son ya acciones que tienen que hacerse de gobierno a gobierno. Es indiscutible que estamos en una crisis, en una recesión, en una economía estancada que no logra recuperarse todavía de la pandemia, y hay que adicionar también que esta situación de inseguridad, de riesgo país, ahuyenta las inversiones, ahuyenta el turismo, ha minado también la capacidad de emprendimiento de nuestra gente, porque el crimen organizado y estos grupos terroristas no solamente que se han expresado con los coches bombas, con los secuestros, extorsiones y vacunas a sectores populares, a pequeños negocios y pequeños emprendimientos. Eso, por supuesto, que mantiene asfixiada la economía ecuatoriana, y es necesario que se redireccionen todos los esfuerzos para que lleguen créditos reembolsables o financiamiento del exterior, asimismo también como mejorar sustancialmente la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas.
cómo la policía y cómo el ejército que se pueden enfrentar. Bueno, el ejército está mucho más dotado. Estamos hablando que ya esto no es solamente un conflicto a la seguridad interna del país, sino a la soberanía nacional, a la integridad territorial, pero se necesita el equipamiento necesario. Armamento bélico, porque hoy ya la fuerza pública está en la capacidad de hacer el uso de fuerza letal, porque no estamos hablando de una guerra de delincuencia común, estamos hablando de personas que han aterrorizado a la ciudadanía, poniendo bombas, con secuestros en vivo en un canal de televisión, con los asesinatos y ataques sistemáticos en distintas ciudades del país. Aquí en la capital de la República, amenaza de bomba en una estación de la Ecovía, y asimismo ayer se ha destruido un UPC en el sur de Quito. Entonces, la fuerza pública debe tener el equipamiento y está en la capacidad en este momento del uso letal de la fuerza. Eso es algo que tenemos que apoyar todos los ecuatorianos, porque ya la situación simplemente se ha desbordado y estos grupos le han declarado la guerra a la ciudadanía. En el contacto se encuentra la abogada Cristina Reyes. Ella es parlamentaria andina, sí, pero sobre todo presidenta de ese organismo. Hablemos un poco de política, que es un plano que usted maneja muy bien, abogada Reyes. Recordamos todos su precandidatura presidencial, inclusive hace poco tiempo. El presidente Noboa está viviendo un apoyo irrestricto, al parecer, de las fuerzas políticas en Ecuador. Pero ¿cuánto tiempo más le queda a esa tensa calma política para hacer cambios? Es lo pertinente, es lo necesario y es lo justo. En momentos en que se ve amenazada nuestra seguridad, en la que tenemos que despojarnos de cualquier clase de diferencia por un solo propósito, en ese momento salvar al Ecuador de esta situación inédita de violencia. Y en diferentes espacios, y hoy ya es unánime el análisis de que en el momento de la guerra del CENEPA, varios dirigentes políticos apoyaron ese grito del expresidente Sixto Durán Ballén de ni un paso atrás, cuando tuvimos ese conflicto armado con hoy nuestro hermano país, Perú, pero que convocó a presidentes que a lo mejor vivían en las antípodas de sus posiciones ideológicas, a un Rodrigo Borges, a un León Febres Cordero, por la unidad nacional. Y es lo que hay que hacer en este momento. Habrá tiempo para críticas, pero hoy hay que apoyar este Estado decretado por el presidente, apoyar a nuestras Fuerzas Armadas, confiar que haya la determinación, confiar también en que países hermanos no nos dejarán solos en esta lucha contra el terrorismo, y pues la ciudadanía debe mantenerse unida en ese propósito, pues para devolverle al Ecuador la paz a la que estamos acostumbrados, con sus problemas, sin duda, de delincuencia común que tienen todos los países, pero esto no estos niveles de terrorismo, angustia, zozobra en la que hoy nos mantenemos todos los ciudadanos. Se lo menciono, abogada Reyes, porque este es un año electoral, usted lo conoce muy bien, y ya no es noticia tampoco saber que las piedras hacia el gobierno de turno suelen realzar un poco la imagen de quien quiere aspirar o quien está en búsqueda de sentarse también en el sillón presidencial. Bueno, a ver, yo creo que el presidente de la República, más allá de su juventud, más allá de posiciones que podamos cuestionar, debe entender el momento crítico que vive el país. Esto no se trata de jugar roles con el afán de protagonismos o pensando directamente en una reelección. Cuando las cosas se hacen bien, tienen el respaldo ciudadano, tienen la confianza ciudadana, y de alguna manera, pues bueno, luego ya eso en el juego de las fuerzas políticas puede tener alguna clase de rédito electoral. Pero en este momento no creo que nadie, ni el presidente, ni ninguna persona que tenga una aspiración, deba pensar en esto. Debemos pensar exclusivamente en retomar el control de las instituciones en las que ha permeado estos grupos de delincuencia organizada, en retomar el control que nunca se ha tenido, que se perdió en los últimos años, de las cárceles, donde están todavía como rehenes algunos guías penitenciarios, y en donde se ha evidenciado la vulnerabilidad, la complicidad de estos centros de operación del crimen. Hay que retomar el control de las calles, de las instituciones, todo el apoyo a las Fuerzas Armadas, a su equipamiento, a su fortaleza tecnológica y de cooperación internacional, para que puedan, insisto, hoy ya no hay espacio para medias tintas ni para contemplaciones. Sí hay que hacer el uso letal de la fuerza,
de personas que están aterrorizando y atentando con la población, hay que hacerlo. Entonces, eso yo creo que es el único objetivo en este momento, pensar en una cuestión de réditos políticos, no solamente que sería injusto o inhumano, sino no tendría la empatía con el momento que demanda la patria. Para finalizar este diálogo, abogada Reyes, quisiéramos darle la oportunidad de que usted nos aclare si ha habido algún otro tipo de repercusión luego de que haya sido mencionada una de sus asesoras en materia de comunicación en el caso Metástasis. Luego de su explicación en redes sociales, que escuchamos con atención, ¿se ha dado algún otro tipo de señalamiento? Mire, le agradezco la oportunidad de aclarar y también insto a la ciudadanía a mantenernos siempre informados por medios serios, por fuentes oficiales, porque si también hay una guerra a la que estamos enfrentando en tiempos modernos, es la guerra a la desinformación, la guerra a las noticias falsas. Los adversarios políticos a veces intentan destruir al adversario con una ruindad y una bajeza sin precedentes a través de campañas de desprestigio. He señalado con claridad y con tristeza, sin duda, que alguien que colabora conmigo en el área de relaciones públicas mientras fui asambleísta es parte de la investigación del caso Metástasis, en el que he expresado todo el apoyo a la fiscal general de la Nación en este afán de depuración. Pero recuerdo a la gente que las responsabilidades son personales, que ninguno de nosotros tiene la capacidad, y menos cuando no están bajo tu responsabilidad, porque esta investigación se da cuando la persona señalada ni siquiera trabajaba conmigo, de saber con quién hablan nuestras parejas, amigos, vecinos, en su totalidad. Al final es la justicia, confiando en los procesos, en la institucionalidad que devolverle al país, la que determinará responsabilidades, y sin duda estoy del lado de que se haga una purga interna, que se haga una lucha sin cuartel contra la corrupción, caiga quien caiga, y que de ninguna manera pues el Estado ecuatoriano siga siendo víctima de grupos de delincuencia que lo utilizan para sus fines perversos. Rechazo la campaña de desprestigio en la que he sido víctima por parte de una exministra como María Paula Romo, que sí está involucrada con su gente, con sus acciones y omisiones en la época de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, de la crisis de inseguridad que hoy vive el país, y que quiere crear una telenovela de fábula de que ella se la destituyó, no por violaciones violaciones a los derechos humanos de manifestantes que murieron en una protesta, o por el reparto de hospitales donde varios asambleístas le involucran en cierta trama. Asimismo pedimos que la fiscal también, con la misma urgencia y la misma determinación, investigue y lleve adelante estos otros procesos de corrupción para que haya un verdadero baño de verdad en el país. Son las declaraciones de la abogada Cristina Reyes, la presidenta del Parlamento andino, una política guayaquileña de ya larga trayectoria en el medio local. Son las 9:00 y 0 minutos.